En el siguiente video vamos a solucionar un problema de dinámica aplicando leyes de Newton. El enunciado es el siguiente. Jennifer desea organizar su habitación, para ello debe mover un armario de 240 kilogramos. Como Jennifer se encuentra sola, no puede pedir ayuda para esta tarea, por lo que utiliza una cuerda para tirar del armario como se muestra en la figura. Si la masa de Jennifer es de 60 kilogramos y el coeficiente de fricción en el suelo es de 0,2, A. ¿Qué fuerza debe aplicar Jennifer para mover el armario con una aceleración de 1,8 metros sobre segundos al cuadrado? Y B. ¿Cuál es la tensión que experimenta la cuerda? Entonces, para este problema, los datos que nos dan son los siguientes. Nos dan la masa, en este caso del armario. Voy a utilizar el subíndice A para todas las fuerzas referentes al armario. La masa es de 240 kilogramos y la masa de Jennifer es igual a 60 kilogramos. En este caso voy a usar la sub J para indicar todas las fuerzas que actúan sobre Jennifer. Nos dice también el enunciado que el coeficiente de fricción en el suelo es de 0,2. Quiere decir que tanto el armario como Jennifer, que están en contacto, van a tener el mismo coeficiente de fricción, a pesar de que están hechos de diferentes materiales. Y bueno, nos van a pedir calcular la fuerza con la que Jennifer debe tirar del armario para que la cuerda se siga manteniendo tensada y así transmitir esa fuerza mediante la tensión a la cuerda. Es decir, la fuerza solamente la va a aplicar Jennifer. Y bueno, en este caso, como el armario y Jennifer están conectados por la cuerda, apenas Jennifer comienza a moverse de manera simultánea, el armario también lo va a hacer. Es decir, que la aceleración que experimentará tanto el armario como Jennifer va a ser la misma y va a tener una magnitud de 1,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, lo primero que debemos hacer en los problemas de dinámica es identificar todas las fuerzas. Recuerden que las fuerzas se identifican sobre los objetos de estudio. En este caso, los objetos que vamos a estudiar son aquellos objetos de los cuales nos van a dar las masas. En este caso, el armario y en este caso, Jennifer. La cuerda, a pesar de que es un objeto que tendría masa en la vida real, en este caso, en los problemas de dinámica, la mayoría se consideran ideales. Es decir, no les consideramos la fricción. Nuestro problema, si nos hubieran dado la masa de la cuerda, ahí sí tenemos que trabajar sobre la cuerda también. Entonces, en este caso, la primera fuerza que identificamos es el peso del armario. Los pesos siempre tienen la misma dirección de la gravedad, es decir, van verticales y hacia abajo y salen del cuerpo. En este caso lo ubicamos saliendo del centro de masas, es decir, desde el centro geométrico del objeto en nuestro caso. La otra fuerza que aparece sobre el armario vendría siendo la normal del armario. ¿Por qué aparece la normal? Porque el armario está apoyado sobre el suelo. Y recuerden que la normal es perpendicular a la superficie. En este caso, desde la superficie mediríamos el ángulo, tendríamos un ángulo de 90 grados y la normal se opone en este caso al peso. Entonces, iría en este caso hacia arriba. La otra fuerza que aparece es la cuerda. Como teníamos una cuerda atada, aparece automáticamente una tensión. La hemos llamado T. ¿Qué sucede? La va a llamar T, no T del armario, porque la tensión que experimenta aquí la cuerda va a ser la misma tensión que experimentará aplicada sobre Jennifer, dado que solamente tenemos una sola cuerda. Y bueno, según nuestro gráfico, pues tiene un ángulo de inclinación de 20 grados. La otra fuerza que aparece es la fuerza de fricción, en este caso porque nos dieron un coeficiente de fricción. Si en los problemas no nos dan el coeficiente de fricción o no nos preguntan cuánto es el valor de la fricción o no nos dan algún indicio de que existe fuerza de fricción, lo ideal es considerar que la fricción es igual a cero. Del resto siempre hay que aplicarla según como nos las dé el enunciado. En este caso, la fuerza de fricción siempre se aplica sobre la superficie de contacto, es decir, en la región entre el objeto que estamos estudiando y el suelo. Y la fricción siempre va a tener la misma inclinación o dirección de la superficie, en este caso el suelo. Y bueno, como la idea del problema es que Jennifer mueva el armario, entonces Jennifer se va a comenzar a mover hacia la derecha, el armario también se va a mover hacia la derecha, por ende la dirección de la fuerza de fricción en nuestro problema es a la izquierda. Recuerden que la fuerza de fricción se opone al movimiento. Bueno, ahora seguimos con Jennifer, que es el otro objeto que tiene fuerzas.
como Jennifer tiene una masa, automáticamente va a tener un peso dentro de un campo gravitacional cuya dirección del peso va a ser siempre vertical hacia abajo, es decir, la misma dirección de la gravedad. Y le coloqué el sub J para indicar que es el peso de Jennifer. Jennifer también está apoyada sobre una superficie, como está apoyada sobre una superficie, pues va a tener una fuerza normal, la cual en este caso es perpendicular a la superficie. Si nosotros medimos desde el suelo hasta la fuerza, va a tener un ángulo de 90 grados y en este caso estaría apuntando hacia arriba. La graficamos hacia arriba porque la normal es una fuerza de reacción. Como es una fuerza de reacción, se opone en este caso a la fuerza del peso. Y bueno, también Jennifer tiene una cuerda atada en uno de sus extremos, entonces por lo cual va a tener una tensión. Las tensiones se grafican sobre las cuerdas. En este caso, la cabeza del vector va saliendo, es decir, alejándose de Jennifer. Recuerden que todas las fuerzas que se trabajan en dinámica, en este caso, son fuerzas externas, es decir, no son del objeto, por lo cual salen del objeto. Y como la cuerda es la misma, van a tener la misma tensión. En este caso, pues va a tener un ángulo de 20 grados, pero medido desde otro eje con respecto a la tensión del armario. Su magnitud va a ser la misma, por eso les he colocado el mismo nombre. Recuerden que por cada cuerda debe haber una sola tensión. Como solo tengo una cuerda, pues solo tengo una tensión. Si se le coloca otro subíndice a las tensiones, a pesar de que salen de objetos diferentes, lo que haríamos es meter una incógnita más en nuestro problema. Y bueno, la última fuerza que me falta graficar es la fuerza de fricción. Jennifer también va a tener una fuerza de fricción, pero la fuerza de Jennifer va a ser diferente a la del armario, a pesar que el coeficiente de fricción sea el mismo. ¿Por qué va a ser diferente? Porque la fuerza de fricción está asociada con la normal y la normal de cada objeto es diferente debido a que tienen masas distintas y están apoyados, bueno, en este caso sobre la misma superficie, entonces la superficie no va a interferir demasiado. Tengan cuidado porque así, a pesar de que puedan tener la misma masa los objetos, si las superficies tienen inclinaciones distintas, automáticamente las normales también van a ser distintas. Entonces, en este caso, la fuerza de fricción va a ir hacia la izquierda, porque vamos a asumir, va a afirmar que Jennifer se va a mover hacia la derecha, porque en este caso vamos a aplicar la fuerza necesaria para que Jennifer mueva el armario mediante la cuerda, la vamos a aplicar de manera horizontal. ¿Por qué la aplico horizontal? Porque el desplazamiento de ambos va a ser a lo largo del suelo. Como va a ser a lo largo del suelo, pues la inclinación sería la misma del suelo. Y en este caso va a ir hacia la derecha. Esa sería la fuerza F que debemos calcular, que es la fuerza con la que Jennifer tira del armario. El siguiente paso es indicar la ley de Newton. Recuerden que esos problemas se solucionan con primera ley de Newton y segunda ley de Newton. La tercera está implícita en los problemas. En este caso, la ley que vamos a utilizar, como nos dan una aceleración, automáticamente nos están diciendo utilice la segunda ley de Newton. Como vamos a usar la segunda ley de Newton, necesitamos identificar la dirección de la aceleración. En este caso, para Jennifer, la aceleración o su dirección va a ser la misma de la fuerza que genera el movimiento. Entonces, en este caso, la aceleración va a ser horizontal y hacia la derecha. Y en el armario, debido al sistema que tenemos, como es un plano horizontal, pues su aceleración va a ser la misma que la de Jennifer. Entonces también horizontal y hacia la derecha. Con esto hemos identificado nuestro problema, es decir, las variables físicas, y procederemos a traer de manera matemática. La solución que vamos a dar es una solución vectorial. Entonces, arranquemos primero con el armario, porque es el objeto en el cual actúan menos cantidad de fuerzas, es decir, el objeto más sencillo matemáticamente. Y bueno, como ya tenemos nuestras fuerzas graficadas, vamos a colocar todas estas fuerzas en un diagrama de cuerpo libre para el armario, diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es un sistema de referencia, el cual nosotros escogemos de la manera más adecuada posible. Es decir, que si la superficie está horizontal, el sistema se trabajaría como está en la pantalla, de manera normal. Pero si la superficie se aplica una inclinación, se recomienda hacerle una rotación al sistema de referencia. Y bueno, tendríamos el sistema de referencia. En este caso graficamos las fuerzas. Vemos que el peso del armario está vertical hacia abajo. Si nosotros agarramos ese vector y lo pegamos en nuestro sistema de referencia, el peso coincidiría sobre el eje Y negativo. Todos los vectores de fuerza van a salir del origen de coordenadas de mi diagrama de cuerpo libre. Graficamos ahora la normal, vemos que está vertical
al ubicarlo sobre el armario, vemos que está totalmente vertical sobre el eje Y positivo. Lo que les decía, la cola del vector sale del origen de coordenadas. Ahora identifiquemos la fuerza de tensión. En este caso la tensión está inclinada. Si colocamos la cola del vector en el origen de coordenadas del diagrama de cuerpo libre, nos damos cuenta que la tensión estaría en el primer cuadrante. Y en este caso, como nos dan la guía, esa línea punteada haría el papel del eje X. Quiere decir que del eje X positivo mediríamos el ángulo de 20 grados hasta la tensión. La otra fuerza que debemos identificar es la fuerza de fricción. Vemos que está totalmente horizontal. Como está horizontal, coincide con el eje X, pero apunta hacia la izquierda, estaría sobre el eje X negativo. Esta vendría siendo la fuerza de fricción del armario. Esas serían todas las fuerzas que actúan en el problema. Si lo dejamos de esta manera, sería un diagrama de cuerpo libre de la primera ley de Newton, pero como es de la segunda ley de Newton, debemos colocar a un lado la aceleración. En este caso, la aceleración la coloqué acá, se puede ubicar en cualquier lugar del diagrama de cuerpo libre. Como la aceleración no es una fuerza, la aceleración no saldría del origen de coordenadas, sino que se coloca a un lado. Y bueno, ya tenemos identificados todos nuestros vectores. Procedemos a armarlos analíticamente, es decir, en términos de los vectores unitarios dirección, es decir, en términos de I, J y K. Comencemos con el peso. El peso pues tiene una formulita, el peso es igual a la masa por la gravedad. En este caso la utilizo de manera directa de una vez porque el sistema está sin rotación. Cuando se aplica una rotación hay que tener en cuenta la rotación del sistema, entonces esta formulita hay que tener cuidado con ella. Entonces en este caso tendríamos que el peso del armario, reemplazamos nuestros datos porque los tenemos. Sabemos que la masa del armario es de 240 kilogramos. La gravedad está escrita de manera vectorial. Entonces en este caso su vector es menos 9,8 en J, es negativo y en dirección J porque apunta hacia abajo verticalmente. Y unidades de Newton, las unidades las voy a escribir en corchetes, entonces si ven esta notación ya estamos hablando de las unidades de las fuerzas son Newton. Y al hacer esa operación matemática nos daría que el peso del armario es de 2000 menos 2352 en dirección J y unidades de Newton. Seguimos identificando las otras fuerzas. De aquí en nuestro problema nos damos cuenta que la tensión está en el primer cuadrante, por ende va a tener una componente en I positiva, una componente en J positiva, y recuerden que entonces el vector quedaría armado de la siguiente manera. Recuerden que tanto en la componente en I como en J, ambas positivas, debe aparecer la magnitud del vector, en este caso la magnitud de la tensión, y según el ángulo, como esté ubicado, en este caso el ángulo parte del eje X, sale del eje X, quiere decir que es adyacente al eje X, por ende usamos la relación trigonométrica del coseno. Por eso nos quedó acá coseno de 20 grados en Y, y en la componente en Y, que vendría siendo el opuesto, dado que el ángulo no sale de Y ni toca el eje Y, se utilizaría el seno de 20 grados. Podemos simplificar de manera matemática el valor del coseno de 20 grados y el valor del seno de 20 grados. Nos daría que coseno de 20 grados es igual a 0,94 por la magnitud de la tensión en I, más el seno de 20 grados que nos daría 0,34 por la magnitud de la tensión en J. Estamos trabajando con dos decimales, entonces estamos despreciando del tercer decimal en adelante. Con esto ya tenemos dos fuerzas. Nos falta identificar la normal, la fuerza de fricción y nos faltaría identificar también la aceleración. Entonces, continuando, ya habíamos calculado el peso, ya teníamos registrado la tensión, continuemos ahora con la normal. En este caso del gráfico nos damos cuenta que la normal está vertical hacia arriba, es decir, sobre la dirección J está en un eje, tiene una sola componente. Como la normal no tiene fórmula pues y no conocemos su valor, dejamos expresada la normal, en este caso en términos de la magnitud de la normal en dirección J y unidades de Newton. La fuerza de fricción está horizontal sobre el eje X, quiere decir que su dirección es menos I. La dirección la debo asegurar de mi gráfico, es decir, yo la coloco. La coloco en términos de la magnitud de la fuerza de fricción porque está sobre solamente un eje. No debo hacer descomposición en senos y en cosenos. Y sucede que la fuerza de fricción pues tiene una formulita. Entonces reemplazo la magnitud en términos de su fórmula, que vendría siendo igual a μ, que es el coeficiente de fricción, por la magnitud de la normal del objeto. Eso estaría en dirección I.
Y bueno, de estos datos nosotros conocemos el coeficiente, nos dijeron que el coeficiente de fricción es igual a 0,2, al multiplicar 0,2 por menos nos daría menos 0,2 veces la magnitud de la normal del armario en I y unidades de Newton. De acá el único dato que nos hace falta identificar es la aceleración. Vemos que la aceleración está en este caso horizontal, es decir, sobre el eje X en dirección Y, y ya nos habían dado el valor de la aceleración. Nos habían dicho que la aceleración tenía una magnitud de 1,8 metros sobre segundo al cuadrado. De esta manera hemos identificado todos nuestros datos, nuestras fuerzas. Procedemos a aplicar ahora sí la segunda ley de Newton. Entonces, al aplicar la segunda ley de Newton, matemáticamente nos dice que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a la masa del objeto por la aceleración del objeto. En este caso sería la masa del armario, la que estaríamos estudiando. Entonces, al destruir esta sumatoria, pues colocamos todas las fuerzas que actúan en el problema. Las fuerzas que actúan en el problema son las siguientes. El peso del armario, más, porque es una sumatoria, la normal del armario, más la tensión, más la fuerza de fricción del armario. Recuerden, aquí se deben colocar todas las fuerzas que actúan en el problema. No hay que omitir ni colocar fuerzas de más. Y eso es igual a la masa del armario por la aceleración. Y en unidades de Newton, dado que estamos sumando fuerzas, recuerden que por lo general se recomienda trabajar en el sistema internacional de unidades. Y bueno, como ya tengo mis datos, procedo a reemplazarlos. En este caso, el peso del armario nos dio menos 2.352 en J. La normal del armario nos dio igual a la magnitud de la normal en dirección J. La tensión tenía dos componentes y nos quedó escrito como 0,94 por la magnitud de la tensión en I, más 0,34 por la magnitud de la tensión en J, más la fuerza de fricción, la cual es negativa, que es de menos 0,2 por la magnitud de la normal del armario en I. Y reemplazamos ahora al igual, la masa del armario era de 240 kilogramos y la aceleración es de 1,8 en I. Procedemos a destruir los paréntesis, es decir, realizar las operaciones de los signos y obviamente operar los respectivos productos. En este caso, al hacer esas operaciones, el peso nos quedaría igual, la normal pues es positiva, nos daría también positiva, la tensión pues al operar los signos, más por más nos daría más por más nos daría más, y acá la fricción que es negativa al hacer operación de signos o ley de signos, más por menos nos daría menos. Y acá el resto quedaría igual. Y en el término de la masa del armario por la aceleración, al multiplicar 240 por 1,8, nos estaría dando 432 en dirección Y. Esta sería la ecuación vectorial que describe el problema o la ecuación dinámica completa del ejercicio. Digamos que pues por cuestiones matemáticas siempre es más fácil traer de manera escalar que vectorial. Entonces para eso vamos a obtener las ecuaciones escalares. Es decir, lo que vamos a hacer es comparar las componentes vectoriales de la ecuación. Y a la izquierda con los términos en Y a la derecha y aparte los términos en J con los términos en J de la igualdad. Se pueden comparar de maneras por separado o se deben comparar de manera separada porque las direcciones en Y son en este caso independientes de las direcciones en J. Entonces, como son linealmente independientes, se pueden tomar por aparte. Es decir, yo nunca voy a sumar I con I y J con J. Entonces, la representación de I igual a I es lo mismo que en algunos contextos o problemas de trabajar esos problemas lo llaman sumatorias de fuerzas en X. Ese sería el tratamiento escalar. Entonces, si han visto la notación de sumatoria de fuerzas en X, es I igual a I. Y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a J igual a J. Entonces, vamos a comenzar, recomiendo siempre comenzar con J. Entonces, J igual a J, las fuerzas que estarían en J en nuestro problema vendrían siendo las siguientes. El peso, que lo acabo de señalar acá. Tendríamos la normal también estaría en J y la componente en J de la tensión. Y el resto de términos están en I, no los coloco. Quiere decir que la ecuación que obtenemos vendría siendo la siguiente. El peso, que es de menos 2.352, ya no colocaríamos la J, más la magnitud de la normal, ya no le colocaríamos la J, la idea de hacer J igual a J es quitar sus vectores unitarios de dirección. El otro término que está en J es el 0,34 por la magnitud de la tensión, y eso va a ser igual, como a la derecha de la igualdad,
no tengo nada en J, pues lo igualo a 0. Miramos la ecuación, tengo dos incógnitas, la normal y la tensión, entonces por lo cual no la puedo solucionar y la voy a llamar como la ecuación número 1. Procedemos ahora con los términos que nos faltan, es decir, I igual a I. En I igual a I tendríamos los siguientes términos: la componente en I de la tensión, tendríamos la fuerza de fricción y tendríamos el producto de la masa del armario por la aceleración. Entonces, al armar esa ecuación nos quedaría escrita de la siguiente manera: el 0,94 es la tensión, que es la componente ni de la tensión, menos la fuerza de fricción, que es igual a 0,2 veces la magnitud de la normal del armario, vendría al igual, y el producto de la masa del armario por la aceleración, que nos dio 432. Cada término que he escrito lo he escrito sin colocar las direcciones, es decir, sin colocar las is. Y obtenemos una segunda ecuación que tiene como incógnitas la tensión y la normal del armario. Si comparamos la ecuación 1 con la ecuación 2, tienen las mismas incógnitas, es decir, tenemos dos incógnitas, tenemos dos ecuaciones, es decir, tenemos un sistema de ecuaciones 2 por 2, el cual pues tiene solución y pues se puede resolver por cualquier método, ya sea por sustitución, igualación, reducción, Gauss, etcétera. Entonces ya queda a la forma algebraica en que ustedes lo solucionen. En este caso, pues yo voy a utilizar el método de sustitución. En este caso, para aplicar el método de sustitución, tomo una de las ecuaciones y despejo una variable. En este caso de la ecuación 1, voy a despejar la normal del armario. Esta es la ecuación 1, la vuelvo y la escribo para tenerla clara. De acá despejamos la normal del armario. Al despejar de la normal del armario, nos damos cuenta que el peso que está negativo pasaría al otro lado de la igualdad a sumar, es decir, nos quedaría 2352 positivo, y la componente de la tensión que está sumando pasaría al otro lado a restar, nos quedaría menos 0,34 veces la magnitud de la tensión y unidades de Newton. De esta manera, pues, como es el método de sustitución, esta ecuación que acabo de despejar la voy a reemplazar en la otra ecuación o sustituir en la otra ecuación, que sería la ecuación 2. La ecuación 2 es la que acabo de escribir para tenerla clara, y en la posición donde está la normal A colocaría lo que equivale en este caso. Entonces, al sustituir nos quedaría 0,94 veces la magnitud de la tensión menos el 0,2, que es el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción está multiplicando la normal, pero sustituimos el valor de la normal, el cual es igual a 2352 menos 0,34 por la magnitud de la tensión. Cerramos aquí el paréntesis, vendría al igual y nos quedaría el 432 Newton. Y bueno, procedemos a solucionar el paréntesis, es decir, a destruirlo. Aplicamos distributiva. Al hacer esa operación nos quedaría que el primer término queda igual, no le hicimos nada, y nos quedaría que menos 0,2 por 2352 nos daría menos 470.4. Y menos 0,2, menos por menos nos daría más, nos daría 0,2 por 0,34 veces la magnitud de la tensión, nos daría 0,068 veces la magnitud de la tensión. Y eso vendría siendo igual a 432. Como vemos en la ecuación, ahora la única incógnita es la tensión. Tenemos una sola ecuación, una incógnita, la podemos solucionar. Vamos a sumar términos semejantes, es decir, términos que tengan tensión con tensión y números con números. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el numerito de menos 470.4 que está restando pasaría al otro lado a sumar, nos quedaría más 470.4 y nos quedan términos con la variable a la izquierda y términos sin la variable a la derecha. Si sumamos 0,94 veces la magnitud de la tensión más 0,068 veces la magnitud de la tensión, obtenemos que nos da 1,01 veces la magnitud de la tensión, digamos de manera aproximada, y al sumar 432 más 470.4 Newton nos daría 902,4 Newton. De aquí ya es más fácil el despeje, el 1,01 está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir y nos quedaría la división entre 902,4 entre 1,01 y en unidades de Newton porque son las unidades de la tensión. Al hacer ese cociente nos daría que la tensión tiene una magnitud igual a 893,46 Newton. Y esto, muchachos, es la respuesta a la pregunta número B. La tensión que soporta
la cuerda con la que Jennifer tira el armario es de 893,46 newton. Como nos dio positiva, nos está indicando, como estamos calculando la magnitud de la tensión, que el problema está relativamente correcto matemáticamente. Procedemos, como ya trabajamos con el armario y al armario ya no le podemos hacer nada más, procedemos ahora a trabajar, en este caso, bueno, todavía no hemos terminado con el armario, podríamos calcular la normal, no nos la pedían, pero calculémosla. Como ya tengo la tensión, puedo sustituir el valor de la tensión en la normal. Entonces, en este caso, la ecuación de la normal, que fue la última que despejamos, era igual a 2352 menos 0,34 veces la magnitud de la tensión. Si reemplazamos ese valor de normal de la tensión que ya calculamos, nos daría que la normal del armario es igual a 2352 menos 0,34 multiplicada por la tensión que es de 893,46. Al hacer ese producto y esta resta de una vez de manera completa, nos daría que la normal del armario es de 2048,22 newton. Y bueno, pues esa sería la reacción que ejerce el suelo sobre el armario, de un valor de 2048,22 newton. No era un problema, un cálculo que nos pedía el ejercicio, pero lo calculamos por si se llegara a necesitar más adelante. Con esto hemos terminado el proceso referente al cálculo del armario, pero nos falta responder la pregunta de cuál es la fuerza con la que Jennifer jala al armario, para la cual pues procedemos ahora a trabajar con Jennifer. Este sería el gráfico de fuerzas de Jennifer. Los pasos que van a seguir a continuación son los mismos, de manera análoga, que se trabajaron con el armario. Entonces, el primer paso es armar el diagrama de cuerpo libre. Ese diagrama de cuerpo libre de Jennifer sería un sistema de referencia bien escogido. En este caso, como el suelo es horizontal, lo colocamos de manera sin rotación. Y sobre ese sistema de referencia, en este caso cartesiano, colocamos las fuerzas. Tendríamos la primera fuerza que vendría siendo el peso. Vemos que el peso está vertical y hacia abajo, es decir, está sobre el eje Y negativo, sería el peso de Jennifer, por eso la J. Vemos que la normal está vertical hacia arriba, entonces la graficamos sobre el eje Y positivo. Todas las fuerzas deben salir del origen de coordenadas. Vemos ahora que tenemos la tensión tiene esta inclinación, si colocamos el sistema de referencia en la cola o la copiamos y la llevamos hasta nuestro diagrama de cuerpo libre, donde la cola del vector coincide con el origen de coordenadas, nos damos cuenta que la tensión estaría en el tercer cuadrante y el ángulo de 20 grados se está midiendo desde el eje X negativo. Graficamos la otra fuerza sería la fuerza de fricción, la cual está horizontal y hacia la izquierda, es decir, coincide sobre el eje X negativo. Graficamos la fuerza F, la cual está horizontal, es decir, estaría sobre el eje X, pero va hacia la derecha, es decir, sobre el eje X positivo. Repito, todas las fuerzas salen del origen de coordenadas y de esa manera he graficado todas las fuerzas. Si dejo el gráfico de esta manera, tendríamos un sistema de referencia, un diagrama de cuerpo libre de la primera ley de Newton. Pero como tiene aceleración, debemos colocar la aceleración en algún ladito del problema. En este caso la he colocado acá arriba, la aceleración es horizontal y hacia la derecha. Y esa sería la dirección de nuestro vector. Procedemos ahora a sacar nuestros datos, es decir, armar nuestros vectores de manera vectorial, es decir, analíticamente en términos de I y J. Y bueno, arrancamos con el peso. Como el suelo está horizontal y el peso está totalmente vertical, podemos usar directamente la fórmula del peso, que es masa por gravedad. En este caso es el peso de Jennifer, usamos la masa de Jennifer. Entonces la masa de Jennifer nos dice el problema que tiene 60 kilogramos. Y la gravedad es un vector de aceleración negativo que es igual a menos 9,8 en dirección J. Recuerden que de manera más precisa la gravedad sería bueno trabajarla con 9,81. Aquí por cuestiones de explicación solamente voy a utilizar el valor de 9,8. Y al hacer ese producto de 60 por menos 9,8 en J, nos daría menos 588 en J y unidades de Newton. Ya tenemos el peso de Jennifer. Continuando con la tensión, nos damos cuenta que la tensión se ubica en este caso en el tercer cuadrante. Como está en el tercer cuadrante, es un vector que tiene componentes en I y en J.
En este caso, como está sobre el tercer cuadrante, tendríamos en la dirección Y negativa, entonces sería menos y está sobre el eje Y negativo, es decir, en dirección menos J. Como es un vector, debe tener la magnitud del vector, entonces la magnitud de la tensión tanto en Y como la magnitud de la tensión en J. Y en este caso procedemos a identificar la relación trigonométrica para Y y para J. Entonces nos damos cuenta que el ángulo sale del eje X, en este caso parte del eje X o toca el eje X, quiere decir que en la dirección de X o dirección Y utilizaríamos la relación adyacente, que es decir, la función trigonométrica coseno de 20 grados. Y en el otro eje, pues utilizaríamos la relación de opuesto, que vendría siendo seno de 20 grados. En este caso, pues nosotros ya debemos recordar que hemos calculado la magnitud de la tensión, la cual es de 893,46 newton. Podemos reemplazarla en nuestra tensión. Al reemplazar la magnitud en las respectivas posiciones, pues podemos operar la componente en Y y la componente en J, las cuales son componentes independientes y por lo cual no se suman. Entonces, al hacer la operación nos quedaría menos 893,46 por coseno de 20 grados, nos daría menos 839,58 en Y. Y el producto de menos 893,46 por seno de 20 grados en J nos daría menos 305,58 en J y unidades de Newton. Con eso ya tenemos la fuerza del peso, la tensión, nos falta identificar el resto de fuerzas. Procedemos con esas fuerzas, vuelvo y coloco el peso y la tensión para recordarlas. Y bueno, al sustituir nos quedaría que la normal de Jennifer, por eso la J, está de manera vertical, es decir, en dirección J. No conozco el valor numérico de la normal, entonces dejo el vector en términos de su magnitud, es decir, magnitud de la normal de Jennifer. La normal no tiene fórmula, por lo cual pues no la puedo reemplazar o sustituir por algo más. Venimos ahora con la fuerza de fricción. La fuerza de fricción está sobre el eje X negativo, es decir, en dirección menos Y. Y obviamente, como es un vector, debo colocarlo en términos de la dirección y el sentido y de la magnitud, de la magnitud de la fuerza de fricción de Jennifer. En este caso, la fuerza de fricción sí tiene una fórmula. La fórmula de la fuerza de fricción es igual a μ, que es el coeficiente de fricción por la normal del objeto, que en este caso sería la normal de Jennifer. Trabajamos con su magnitud porque la dirección menos y ya la tenemos del problema. Y en este caso, pues del enunciado sabemos que el coeficiente de fricción para el suelo, también para Jennifer, vendría siendo de 0,2. Entonces menos μ, que sería menos 0,2 por la magnitud de la normal de Jennifer en I. Procedemos ahora a identificar la fuerza F. La fuerza F está horizontal en dirección X positivo, quiere decir que es dirección Y positivo. En este caso, la fuerza F, pues no conocemos el valor, debemos calcularla, entonces queda en términos de la magnitud. Entonces el vector de fuerza F es igual a la magnitud de la fuerza en dirección Y y unidades de Newton. Y nos falta armar el vector de aceleración. En este caso la aceleración está horizontal en X positivo, quiere decir que la aceleración va en Y positivo, y el problema nos dice que la aceleración es de 1,8 metros sobre segundos al cuadrado. Hasta acá hemos sacado los datos para trabajar con Jennifer. Procedemos ahora a trabajar con la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, recuerden que nos dice que es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en un objeto. Va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración neta o total que experimenta el objeto. En este caso, pues sería la masa del objeto, que sería la masa de Jennifer. Y vamos a destruir o desglosar la sumatoria de la fuerza con las fuerzas que actuaron en el problema. Entonces, al hacer la operación de la sumatoria, tenemos que las fuerzas que actuaron fue el peso de Jennifer, como es una sumatoria se suman, más la normal de Jennifer, más la tensión de la cuerda, más la fuerza de fricción que experimenta Jennifer, más la fuerza F con la que Jennifer tira el armario. Y eso es igual a la masa de Jennifer por la aceleración. De acá, pues nosotros tenemos nuestros datos, los vamos a sustituir. Al sustituir nos quedaría lo siguiente: el peso de Jennifer, que es de menos 588 en J, la normal de Jennifer, que es la magnitud de la normal en dirección J, la tensión, la cual nos dio un vector en el tercer cuadrante igual a menos 839,58 en Y, menos 305,58 en J, la fuerza de fricción de Jennifer, que es de menos 0,2 por la magnitud de la normal de Jennifer en Y, más la fuerza F, que no la conocemos, que nos dio igual a la magnitud de la fuerza en Y, y eso es igual
a la masa de Jennifer, que en este caso es de 60 kilogramos, por la aceleración que es de 1,8 en I y toda la ecuación que hay en términos de Newton. Realizamos las respectivas operaciones de paréntesis, operamos signos y compactamos la ecuación y obtenemos lo siguiente. El peso nos queda igual, la normal es positiva, queda positiva. Operamos acá signos en la tensión, más por menos nos daría menos la componente de la tensión en I, más por menos nos daría menos la componente de la tensión en J, en este caso de la tensión, más por menos nos daría menos. En este caso nos daría 0,2 por la normal en J en dirección I, que es la fuerza de fricción, y más por más, nos daría el mismo término. Y a la derecha de la igualdad nos daría que 60 por 1,8, ese producto nos daría 108 en dirección I y unidades de Newton. Esta sería la ecuación vectorial. Digamos que trabajar, como ya mencioné, vectorialmente a veces no es tan sencillo, o digamos no nos permite hacer una serie de pasos que escalarmente sí podríamos hacer. Entonces, vamos a obtener las ecuaciones escalares, para lo cual se comparan componentes vectoriales. Vamos a hacer I igual a I y J igual a J. Comencemos con J igual a J, lo recomiendo en la mayoría de los problemas. Recuerden que hacer J igual a J, lo que estoy haciendo es sumatoria de fuerzas en Y. En este caso, los términos en J, ¿cuáles serían? El peso, que es de menos 588, la normal, que estaría en dirección J, la componente de la tensión, que sería menos 305,58, y ya no tendríamos más términos. Es decir, nos quedaría la siguiente ecuación. Menos 588, ya sin la J, la magnitud de la normal, menos la componente de la tensión en J, que sería menos 305,58. Ya no colocamos la dirección J, y eso igualaba a 0. Vemos que tenemos una sola incógnita, la cual podemos calcular. ¿Qué hacemos? La despejamos, el menos 588 está restando, pasaría al otro lado a sumar de la igualdad, el menos 305 está restando, pasaría al otro lado a la igualdad, y la suma del 588 más 305,58 newton nos estaría dando 893,58 newton. Esa sería la normal de Jennifer, o la reacción que hace el suelo sobre Jennifer. Hacemos ahora I igual a I. ¿Qué términos tenemos en I? La tensión, su componente en I, en X. Recuerden que I igual a I es hacer sumatoria de fuerzas en X. En I igual a I tendríamos este valor, tendríamos la fricción, que sería menos 0,2 veces la magnitud de la normal en J. Tendríamos la fuerza F en I, y eso sería igual a la masa por la aceleración. Entonces, en este caso, al escribir la ecuación, nos quedaría menos 839,58 sin la I, menos 0,2 por la magnitud de la normal de Jennifer, ya sin la I, más la magnitud de la fuerza F, vendría al igual, y el producto de la masa de Jennifer por la aceleración, es decir, 108, y esa ecuación estaría en Newton. De esta ecuación, pues nosotros sabemos el valor de la normal de Jennifer, que ya la calculamos, entonces podemos sustituirla e ir operando. Entonces, continuando, en la ecuación que nos quedamos, sustituimos la normal de Jennifer, entonces nos quedaría que menos 839,58 se mantiene igual, menos el 0,2 que multiplica la normal de Jennifer, que la calculamos y equivale a 893,58, más la fuerza se mantiene igual, la magnitud de la fuerza F es igual a 108 newton. Realizamos el producto de este paréntesis. Al hacer esa operación nos daría que menos 0,2 por 893,58 nos da 178,72, más la magnitud de la fuerza F, es decir, el resto de términos quedan iguales, y nos damos cuenta que la única incógnita aquí es la magnitud de la fuerza F. Entonces, pues, procedemos a despejar y a compactar. Nos damos cuenta que si restamos menos 839,58 menos 178,72, es decir, sumamos esos dos números negativos, nos daría menos 1018,3. Como este número está negativo, ahora lo va a pasar al otro lado a sumar, nos daría que la fuerza F es igual al 108, que no lo moví, y el menos 1018,3 que está restando pasaría al otro lado a sumar. Si sumamos el 108 más el 1018,3, nos daría que la fuerza es igual a 1126,3 newton, y esto vendría siendo la respuesta a la pregunta número A. La fuerza que debe aplicar Jennifer para mover el armario con una aceleración de 1,8 metros sobre segundo al cuadrado debe ser de
1126,3 Newton. Y bueno, digamos que ese sería el desarrollo de todo el problema. Se aplicaron leyes de Newton, en este caso la segunda ley de Newton. Se trajeron diagramas de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos por separado, se solucionaron los sistemas de ecuaciones y el desarrollo se hizo de manera vectorial. Espero haya quedado claro el video y sea de mucha utilidad para ustedes.